La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana de King, Texas, presenta el devocional, el libro en audio, El Conflicto de los Siglos. Bienvenidos a un espacio de meditación donde su corazón será lleno de esperanza. Os doy de nuevo la bienvenida a este podcast resumen del conflicto de los siglos. Hoy, capítulo 3, una era de tinieblas espirituales. Habiendo cesado la persecución, la Iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. Las profecías que durante siglos habían anunciado un poder que se haría pasar por Dios para intentar cambiar los tiempos y la ley, encontraron su cumplimiento en la Iglesia romana. La conversión de Constantino al cristianismo provocó que la Iglesia dejara la pureza del Evangelio por la corrupción del mundo. Elena White afirma: ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Identificando al papado como base de todo el sistema que sostiene la Iglesia de Roma, la escritora explica el cómo a lo largo de los siglos este sistema religioso fue adquiriendo de forma fraudulenta títulos propios y exclusivos de la deidad. Solo por medio de la usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo, ya que tan pretensión no tiene base bíblica alguna, puesto que la única cabeza y autoridad de la Iglesia es Cristo, solo Cristo. La palabra es clara al respecto, pero era necesario silenciar la Escritura para que nadie pudiera desenmascarar el engaño. La Iglesia mandó esconder y suprimir sus verdades sagradas, dejando a los hombres en una terrible era de oscuridad espiritual. Siendo la base del gobierno de Dios y un reflejo de su carácter eterno, la ley de Dios no puede ser cambiada. Jesús afirmó que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Mateo 5:18. Sin embargo, el profeta anunció que en la historia se levantaría un poder que intentaría cambiar los tiempos y la ley. El poder papal suprimió el segundo mandamiento alusivo a las imágenes, introduciendo en el cristianismo la adoración de imágenes y reliquias. Una vez hecho esto, para que siguieran siendo 10 los mandamientos, dividió el 10º en 2 mandamientos. No contento con esto, con el fin de cambiar los tiempos, el papado cambió el 4º mandamiento sobre la santidad del sábado, 7º día de la semana y señal del Dios creador, y en su lugar introdujo el venerable día del sol, el domingo, que ya era observado como día festivo religioso por el mundo pagano. El cambio fue sutil y progresivo, hasta que finalmente Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. Hoy, el domingo es una señal o marca de autoridad eclesiástica por parte de la Iglesia romana. Lamentablemente, el mundo protestante y la gran mayoría de iglesias evangélicas se ha sometido a esta señal de autoridad, al reconocer algo que no tiene justificación alguna en las Sagradas Escrituras, a saber, que el sábado bíblico fue sustituido en algún momento por el domingo. Poco a poco, el Imperio Romano pagano fue cediendo su poder a la Iglesia papal. Se cumplió la profecía que señalaba que el dragón, el paganismo, entregaría a la bestia, el papado, su poder, su trono y gran autoridad. La era de supremacía papal había comenzado y duraría, según la profecía bíblica, 1260 años. Durante este largo periodo se desató una persecución horrible contra los fieles que permanecían fieles a la verdad bíblica. Miles fueron perseguidos, torturados y asesinados por un sistema que pretendía ser Dios en la tierra. Elena White afirma: a medida que la Iglesia incrementaba su poder, las tinieblas se hacían más densas. El error y la superstición sustituyeron a la verdad. Las formas de religión anulaban el Evangelio. Las tinieblas parecían hacerse cada vez más densas. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los errores y las falsas enseñanzas fueron haciéndose cada vez más fuertes dentro del sistema de error de la Iglesia. Se enseñaba como verdad la inmortalidad natural del hombre, que supuso el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación de los santos y la Virgen María. Más terrible fue el efecto que la enseñanza del tormento eterno tuvo sobre los creyentes. Dios
era representado con los atributos del diablo, vengativo, sangriento y cruel. La Santa Cena Bíblica fue sustituida por la misteriosa Misa, donde el sacrificio de Cristo se repite una y otra vez. No hay forma mejor de resumir este capítulo que con las palabras que encontramos casi al final del mismo. El mediodía del papado fue la medianoche del mundo. Hasta aquí el capítulo 3. Nos volvemos a encontrar en el siguiente podcast. Fieles portaantorchas. Esperemos que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas. Te invitamos a que compartas esta meditación y que se suscriban a nuestro canal. Para más información, visite www.kinhsda.org. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga y les guarde.